Muy buenas noches con todos y con todas los abogados que nos ven, que nos escuchan y que nos siguen semana a semana a este su programa Los Procesalistas. Los saludo una vez más. Mi nombre es Nadia Villón Rodríguez, abogada y apasionada por el derecho procesal. El día de hoy tengo el inmenso agrado de decirles a ustedes que seguimos creciendo como familia. Y entonces, el día de hoy tenemos un nuevo integrante en esta familia de los procesalistas, que es el doctor Alfredo Cuadros, el cual lo vamos a presentar un poquito más adelante, pero ya les estoy diciendo de una vez lo que vamos a tener. Recuerden que este programa es auspiciado, respaldado por el Colegio de Abogados del Pichincha y el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, instituto del cual el doctor Jorge Luis Mazón es su vicepresidente y es también el creador, el que dirige este programa. Recuerden además que nosotros nos transmitimos todos los viernes a las 19 horas a través de esta plataforma Zoom y del Facebook Live en la página Los Problemas del Proceso. Y que los que se pierden el programa el día de hoy no tienen de qué preocuparse porque lo van a poder ver a través de nuestro canal de YouTube, Los Procesalistas. Deseándoles que tengan un excelente viernes y que disfruten de la presentación del día de hoy, los dejo y le doy el paso al doctor Jorge Luis Mazón para que los salude y presente a nuestro nuevo integrante de la familia. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola Nadia, buenas noches con todo la gente que está aquí otro viernes más en Los Procesalistas, esta tradición medio loca de dedicarnos a hablar de derecho procesal en viernes en la noche. Ya van a pensar que estamos locos seguramente en muchos lados, pero ese es el gusto. Le doy la bienvenida a Milton, a Bolívar también, Milton Velázquez, Bolívar Vergara, los co-productores del programa. Y desde este día tengo así el inmenso gusto de incorporar al programa y me encanta que crezca, que hagamos más gente que lo está produciendo, más gente que se está comprometiendo semana a semana, a mi extraordinario amigo, el abogado Alfredo Cuadros, un abogado guayaquileño, litigante de pura cepa, profesor universitario, ¿sí? Con quien tenemos alguna relación ya desde hace algún tiempo. Nos hicimos amigos en Twitter y ahí empezamos una amistad que ha ido dando frutos este año. Así es que, Alfredo, bienvenido a Los Procesalistas. ¿Quieres dar un saludo ahora? Sí, bueno, muchas gracias. Buenas noches. Creo que está congelado él, me acabo de dar cuenta. Sí, buenas noches. No sé si me escuchan. Me quedé sin audio. Sí, lo escuchamos, doctor. Sí, te escuchamos. Sí, sí te escuchamos. Solamente decirles, Eduardo, a todos y comentar que cuando Jorge Luis te escucha, Alfredo. De Los Procesalistas me sentí convocado a la selección. Así que es un gusto estar aquí y compartir este programa con ustedes y un invitado de lujo también el día de hoy. Así que deseo una vez más la palabra al doctor Jorge Luis para que pueda presentar al invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Buenas noches con todos. Bueno, pues lamentablemente el doctor Jorge Luis Mazón ha tenido un pequeñísimo problema logístico, pero bueno, tomo un momento la posta para hacer la presentación del doctor Telmo Molina. Espérenme un momento, por favor, para hacer el honor tal cual. ¿Ya volvió el doctor Mazón? Creo que estoy de nuevo. Bueno, pues así ya, estando de vuelta. ¿Me escuchan bien ahora? Por favor, quisiera que me den claramente. Sí te escuchamos, Jorge Luis. Ya, gracias, perdón. Bueno, perdón, se me cayó el internet. Pasan gajes del oficio aquí en Zoom. Ya no nos asustamos. Al principio de la pandemia nos cogía de los sustos cuando nos pasaba esto. Ahora ya, como a todos nos ha pasado alguna vez, pues lo manejamos con un poco más de tranquilidad. Nuestro invitado de esta noche al programa es un invitado en verdad interesante. Quiero darle la bienvenida al doctor Telmo Molina, juez de garantías penales del Distrito Metropolitano de Quito, actualmente en funciones. Telmo es doctor en jurisprudencia por la Universidad Central, tiene una especialización en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar, es magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha hecho estudios también y tiene experiencia en gestión y modernización judicial.
Además, ha sido asesor jurídico de la Unidad de Depuración de Denuncias de Quito, creador y secretario del Archivo Central de la Fiscalía de Pichincha, jefe de la Unidad Nacional de Estadística y Documentación Procesal de la Fiscalía General del Estado, creador y jefe del Departamento Nacional de Gestión de la Información y Estudios de la misma Fiscalía, y en fin, es un judicial también de mucho tiempo, de muchos años. A Telmo lo conocimos hace poco, algunos de nosotros, en Twitter también, en una red social. Telmo, cuando empezó la pandemia, pues dio que hablar, vamos a decirlo de esa manera, Telmo, si me permites, porque se mostró desde el principio frontalmente, igual que yo, como un defensor de las audiencias telemáticas, ¿sí? Y no solamente un defensor de las audiencias telemáticas, sino del principio de publicidad del proceso, que es lo que está finalmente en juego ahí, entre otras cosas. Y cosa curiosa, se corrió el riesgo de empezar a publicar los links de acceso a sus audiencias en Twitter. Entonces, al principio a muchos nos pareció muy curioso, después ya lo empezamos a seguir y bueno, ahora ya con Telmo hemos hecho alguna amistad inclusive para conversar de audiencias telemáticas y es justamente eso sobre lo que viene a contarnos Telmo este viernes acá en Los Procesalistas. Viene a hacer una charla sobre debido proceso y audiencias telemáticas, un tema de absoluta actualidad. Así es que, sin más presentaciones, Telmo, te voy a dejar ahora la pantalla de Los Procesalistas para que hagas tu charla y luego tenemos con seguridad muchas preguntas para conversar contigo, ¿sí? Bienvenido a Los Procesalistas, Telmo. Gracias, Jorge Luis, y a todas las personas que forman este interesante grupo también de Los Procesalistas y a todas las personas interesadas en la temática. Gracias por su asistencia. Bueno, como decía Jorge Luis, mi presencia en esta noche es para conversar un poco con todos ustedes con respecto a lo que señalaba de alguna manera Jorge Luis, que es que cuando inició la pandemia, sí, yo inicié todo este proceso de realizar audiencias telemáticas internamente en mi juzgado porque consideré que era la mejor herramienta para garantizar el acceso a la justicia sin riesgo para los ciudadanos por el tema del COVID, ¿sí? Por eso fue importante, digamos, lo que dijo Jorge Luis al inicio, de que para mí fue un riesgo, ¿sí? Que tomé el hecho de publicar los links para que las personas puedan acceder a las audiencias, pero este riesgo es mínimo, si lo vemos desde el punto de vista el riesgo que podían tener los sujetos procesales si se presentaban físicamente a una audiencia presencial, ¿sí? Entonces, para hablarles de este tema, ¿sí? Yo he preparado una pequeña presentación, ¿sí? Vamos, si me confirma, por favor, el equipo técnico, si es que se ve la presentación. Se ve la presentación en este momento, pero recomendamos a todos los que nos están acompañando vía Zoom que podrían o deberían hacerle pin al video del doctor Molina, de tal manera que no le aparezca como un cuadro pequeño, sino que les aparezca como un cuadro grande. Es muy sencillo, simplemente accedan a la parte del cuadro donde está el ponente, den clic derecho al mouse y pongan la opción pin video. En ese punto, pues, la pantalla del doctor Molina se hace más grande y ustedes pueden, pues, apreciar la disertación que él está haciendo, porque él está haciendo con una fórmula de diapositivas especiales en las que aparece junto con él. De esta manera, pues, ustedes podrán disfrutar de la ponencia. Gracias. Siga, por favor, doctor. Gracias. Bueno, en este caso, como les decía, vamos a hablar sobre las audiencias telemáticas, ¿sí? Y el debido proceso. ¿Por qué? Porque muchas personas, al inicio de la pandemia, con respecto a las audiencias telemáticas, hubo muchos miedos, ¿sí? Porque pensaban que tal vez estas audiencias ponían en riesgo el debido proceso, ¿sí? Ponían en riesgo la garantía de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, o a diferentes principios, a diferentes garantías del proceso, ¿sí? Y por eso es importante este tema. Pero para yo abordar este tema, yo me he planteado una presentación en la cual quiero conversar con ustedes. Primero, ¿cuál fue esta percepción
de la ciudadanía y de los abogados, de los estudiantes de Derecho y de especialistas respecto a las audiencias telemáticas, ¿sí? Yo he resumido en 4 principales percepciones en relación a estas audiencias, ¿sí? Primero, se han dicho que son temporales, ¿sí? Que terminada la pandemia regresará todo el sistema a las audiencias presenciales. He puesto presenciales entre comillas, ¿por qué? Porque es importante en el uso de estas nuevas tecnologías en apoyo a la administración de justicia, entender bien cuáles son los términos que deben utilizarse y utilizarse de manera correcta. Se dice, no, es que vamos a regresar a las audiencias presenciales. Las audiencias telemáticas también son audiencias presenciales. No estamos ante audiencias en las que las partes no están presentes. Están presentes, sí, pero de manera virtual, a través de medios digitales. Entonces, vamos a empezar en esta charla estableciendo ciertos límites para entender cuáles son los conceptos más adecuados para poder abordar esta temática. La segunda percepción que yo he sintetizado es que las audiencias físicas, porque realmente como se debería llamar es una audiencia física, en que la presencia de los sujetos procesales es física, ¿sí? Es el modelo a seguir. Se ha pretendido de alguna manera posicionar la idea a nivel procesal, a nivel de cierto sector de la abogacía, de que las audiencias físicas son perfectas, ¿sí? Que realmente son el modelo en el cual todas las garantías y todos los principios procesales se respetan, ¿sí? Eso es algo que voy a tratar también en esta corta charla, ¿sí? Otra de las percepciones son que se requieren reformas legales, ¿sí? Muchas personas he escuchado, he leído que dicen que no, la audiencia telemática no es una obligación, que la audiencia telemática no tiene normativa, que la audiencia telemática carece de protocolos, que requerimos de más leyes para poder aplicar las audiencias telemáticas, respetando las garantías, respetando los derechos constitucionales. Sobre ese tema también les voy a hablar. Y por último, vamos a llegar a lo que motiva, digamos, esta charla, es la percepción de que las audiencias telemáticas no garantizan el debido proceso. ¿Sí? Vamos a ver, ¿garantizan o no garantizan el debido proceso? Continuamos. Entonces, como les había dicho, el primer tema es si estas audiencias van a ser temporales. Para esto, yo les voy a leer, ¿sí?, unos extractos de lo que dice el profesor Richard Susskind. Sí, el profesor Richard Susskind, para quienes no lo conocen, sí, él es uno de los principales promotores de la justicia digital a nivel mundial. Sí, él es un profesor que está en el Reino Unido, sí, y se ha hecho mucho más famoso ahora con esta situación, ¿no?, que es a nivel global, no solamente es aquí en el Ecuador. ¿Qué dice? Para ver si esto va a ser temporal, ¿no? Si vamos a regresar al pasado. ¿Qué dice el profesor Susskind? Dice, la mayor parte de los integrantes del mundo jurídico actual tienden a buscar soluciones extrapolando desde el pasado y asumiendo una continuidad en la profesión jurídica. Contrariamente, pronostico una discontinuidad en el futuro y la emergencia de una industria jurídica ajena al estado de cosas actual en el mundo jurídico. El doctor Susskind es un visionario porque él está preveyendo, ¿sí?, que el futuro de la abogacía en su conjunto ya no va a ser lo que ahora nosotros estamos un poco pretendiendo que regrese, ¿sí? Pretendemos regresar a ese pasado que creemos fue ideal y que buscamos que se continúe. Él dice no. Aquí va a haber de alguna manera una discontinuidad, va a haber una rotura entre lo que pasó antes, ¿sí?, de lo que era la justicia antes y cuál va a ser la justicia del futuro. Y estas palabras del doctor Susskind hay que tomarlas, digamos, con mucha seriedad. Porque ¿qué dijo el doctor Susskind en el 2017? Van a leer lo que dijo el doctor. Él dice, las audiencias virtuales son todavía relativamente extrañas en el sistema de justicia en Inglaterra, pero se convertirán en algo común
en la década de 2020 no cabe duda. Sí, esto dice el doctor Susskind en su libro El abogado del mañana, que fue editado en el año 2017. ¿Ya? Entonces esto lo han tomado muchos especialistas de alguna manera como una profecía, ¿no? Cumplida, que él dijo que las audiencias telemáticas a partir de la década del 2020 van a ser comunes. Obviamente que él preveía que este salto se dé por el adelanto tecnológico y por la modernización de los sistemas jurídicos. Sin embargo, lo que nos llevó a este aceleramiento en el uso de las herramientas tecnológicas se debe al COVID-19 y no a lo que él pensaba que eran los antecedentes de este cambio de paradigma, de esta transformación en el sistema de justicia. Sí, entonces ustedes sabrán valorar, al igual que yo, si es que esta primera percepción de las telemáticas son por ahora, las telemáticas es hasta que se acabe el COVID, ya cuando haya la vacuna vamos a regresar a las audiencias de antes y se acabó la novelería de alguna manera, ¿no? Es como algunas personas la han tomado. En este sentido, conforme lo había dicho antes, hablábamos de las audiencias virtuales y un poco de la modernización en el sistema de justicia está muy relacionada con la virtualización en las audiencias. Por eso voy a hacer un poco un énfasis en por qué, cuál es el pasado, qué es lo físico, qué es lo virtual, ¿sí? Para que ustedes también tengan una idea de qué es lo más conveniente, ¿ya? Sí, yo he hecho un cuadro sobre las audiencias físicas. El primer punto, los costos de la infraestructura. La infraestructura física que requiere, ¿sí?, la Administración de Justicia para que se desenvuelvan audiencias físicas, yo considero que son costosas si nosotros le comparamos con los costos de los servicios tecnológicos en las audiencias virtuales, ¿sí? Si hacemos, digamos, un poco de cuentas, una sala virtual de Zoom tiene un costo de $15 al mes, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer una comparación ya a nivel financiero, si es que es bueno o no es bueno para la Administración de Justicia seguir manteniendo infraestructuras de ese tipo, o en qué casos sí y en qué casos no. Otra diferenciación son los costos en el acceso a la justicia. Sí, yo considero, y creo que en eso podemos tener todos un acuerdo, que los costos en el acceso a la justicia son más altos cuando estamos ante salas de audiencias físicas. Sí, yo pongo un ejemplo, la movilización, y la movilización es de los ciudadanos, la movilización de los profesionales del derecho, la movilización de los funcionarios judiciales, la movilización de los testigos, todas las personas que participan de la actividad judicial tienen que movilizarse. Entonces, en ese sentido, yo considero que las audiencias virtuales reducen los costos de acceso a la justicia. Sí, como ahora tal vez una reunión como esta, sin estos medios hubiera sido muy cara, tal vez un hotel, no sé, alquilar algún espacio, sí, me imagino que estamos personas de muchos lugares del país, tal vez esa reunión hubiera sido mucho más costosa de lo que está haciendo ahora. Entonces, ahí tenemos una forma de evaluar además la conveniencia de las audiencias o de las salas de audiencia virtuales para la Administración de Justicia. Limitan la publicidad las físicas. ¿Por qué limitan la publicidad? Porque si bien se hacen en edificios públicos, están disponibles, las puertas están abiertas para que una persona entre y acceda a la sala de audiencias, definitivamente el ciudadano común, sí, no es que se siente involucrado en la Administración de Justicia y no vemos que las salas de audiencias, los que ejercemos la jurisdicción, no sabemos muy bien que no tenemos llenas las salas de audiencias de público. ¿Sí? Son escasos o determinados casos en los que el público puede presenciar o hay un interés muy específico de algún familiar o tal vez de algún estudiante, pero tampoco hemos tenido, yo en mi experiencia ya voy a cumplir 5 años de juez y no he tenido, digamos, un nivel de acceso, digamos, del público alto en la mayoría de audiencias. Y por eso yo considero que las audiencias virtuales maximizan la publicidad, porque como permiten un acceso fácil, un acceso remoto, un acceso económico a la audiencia, entonces la gente ingresa, los ciudadanos ingresan sin ningún problema,
¿sí? Sin ninguna restricción, ¿ya? Y eso permite la maximización, ¿sí? Y último tema es que no tienen participación ciudadana, ¿sí? La posibilidad de que en una audiencia física haya una retroalimentación del público hacia la administración de justicia para conocer si es que la audiencia se manejó de manera correcta, si es que hay alguna, digamos, percepción de vulneración o situaciones relacionadas a la calidad de la audiencia y en sí de la administración de justicia, es imposible, es impensable ahora, ¿no es cierto? En cambio, en las audiencias virtuales sí se posibilita esta participación y les voy a demostrar cómo. Yo hice, digamos, durante todo este tiempo que he realizado audiencias telemáticas, que ha sido el 100%, con exclusión de un tiempo en el que el Consejo de la Judicatura prohibió en una resolución que pasaban de ser la regla a ser la excepcionalidad. Bueno, esa resolución al final no surtió efecto y las podemos seguir haciendo. Entonces, ustedes pueden ver aquí una estadística, si empezamos en mayo, sí, a un promedio de 10 audiencias. Esto era obviamente en los momentos críticos en que era muy limitada la posibilidad de hacer estas diligencias. Sí, con la audiencia telemática, en esas audiencias, 93 personas de asistencia. Sí, es un número bajo si le comparamos con lo que viene, pero es un número bastante bueno, digamos, en que la gente pudo ingresar y pudo ver la diligencia. Junio pasamos a 14 audiencias, 99 personas. Julio a 16 audiencias, 76 personas. En agosto, 16 audiencias, 365 personas. Y en septiembre pasamos a 21 audiencias, 1.300 personas. Esta cifra no la he podido actualizar por el tiempo, pero llega más o menos a 1.400 de septiembre. Y en octubre, sí, tiene un número similar de audiencias y llega ya casi a las 2.000 personas de asistencia a las audiencias. ¿Ya? Ahora, ese límite tampoco hay que verlo como que ya hasta ahí llegamos. Lo que pasa es que, como ustedes conocen, la sala de Zoom, en el caso de la licencia que yo tengo, te permite un acceso hasta de 100 personas. Entonces, si tenemos 21 audiencias, máximo van a poder ingresar 2.100 personas. Pero esto es imposible es imposible que suceda en las audiencias físicas. ¿Ya? En estas audiencias han ingresado alumnos, estudiantes, profesores, académicos, ciudadanos, familiares de los procesados, los sujetos procesales. Entonces, realmente yo creo que es un cambio sustancial en la calidad, digamos, de la publicidad. Por eso lo he puesto como una maximización, una optimización de este principio fundamental en la administración. Ahora, herramientas digitales te permiten hacer lo que está en este otro cuadro, ¿sí? Aquí dice, este solamente fue un ejercicio, no lo volví a hacer porque siempre traté de, digamos, un poco no abusar del público, ¿no? Se termina la audiencia y la cierro. Pero hice un ejercicio en el cual yo les pregunté al público, porque hay esa posibilidad en las herramientas digitales, si ellos valoran si se permitió el cumplimiento del principio de concentración, de contradicción, dispositivo, de inmediación, ¿sí? Y las personas que asistieron a esa audiencia, que fueron 40, el 100% contestó que sí. ¿Sí? Se cumplieron todos esos principios procesales. Yo imagino, y estoy seguro que las 40 personas que estaban en esa audiencia eran estudiantes de Derecho, así es que ellos sabían lo que contestar. Entonces, a esto es a lo que yo me refiero con participación ciudadana. O sea, esa posibilidad de esa autoevaluación de la administración para conocer cuál es la percepción de la ciudadanía o de las personas que están viendo la administración de justicia, cómo actúa. Bueno, terminado con este tema de si son temporales, ustedes responderán si sí o si no. Vamos, con el segundo tema. ¿Son un modelo? No son un modelo, porque las modelos son las físicas. ¿Cuál es el modelo? Aquí tenemos una sala de audiencia de Granada, España. ¿Sí? Como ustedes ven, muy bonita, tiene buen diseño, creo que es mucho mejor de cualquiera de nuestras salas de audiencias que tenemos a nivel nacional, ¿sí? Digamos que este es el modelo a seguir, el que todos queremos, una sala de audiencias con ese nivel, y como les decía, este tipo de salas de audiencias son costosísimas, ¿ya? Pero este es el modelo. O sea, el modelo de justicia está relacionado con el espacio físico. Son las bancas, es el piso, son las paredes,
Eso es el modelo de justicia, es en dónde está la una parte, dónde está la otra, ¿eso es realmente un modelo? ¿Sí? Yo creo que no, ¿sí? ¿Y por qué? Porque yo considero que nosotros, el verdadero modelo de justicia es el que nos está de alguna manera guiando la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional, es lo que nos dice que es el modelo de justicia. Y para que se entienda esta parte, tengo un extracto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dice: una de las principales características que debe reunir el proceso penal durante su sustanciación es su carácter de público. El derecho a un proceso público se encuentra protegido por diversos instrumentos internacionales como elemento esencial de las garantías judiciales. En la Convención Americana, el artículo 8.5 establece que el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. El derecho al proceso público consagrado en el artículo 8.5 de la Convención es un elemento esencial de los sistemas procesales penales, acusatorios de un Estado democrático, y se garantiza a través de la realización de una etapa oral en que el acusado pueda tener inmediación con el juez y las pruebas, y que facilite el acceso al público. En el mismo sentido, bueno, eso es la referencia a la sentencia. Y por último, dice: la publicidad del proceso tiene la función de proscribir la administración de justicia secreta, someterle al escrutinio de las partes y del público, y se relaciona con la necesidad de la transparencia e imparcialidad de las decisiones que se tomen. Además, es un medio por el cual se fomenta la confianza en los tribunales de justicia. La publicidad hace referencia al acceso a la información del proceso que tengan las partes e incluso los terceros. Yo aquí veo un modelo de justicia, no aquí. Porque si en este espacio, con las mejores condiciones físicas, no se cumplen lo que dice aquí, no hemos ganado absolutamente nada. ¿Sí? Por eso yo considero que es necesario tomar muy en serio la posibilidad de en avanzar en este proceso, ¿no?, de virtualización de determinadas audiencias. Obviamente es un proceso que no es fácil, pero hay que hacerlo. Para ahondar más un poco con respecto al modelo de la audiencia tradicional física, ¿sí?, yo hice este pequeño diagrama. ¿Sí? Si todos ven, pueden ver que ahí entre las partes hay unos coronavirus, ¿no? Y que es un poco el tema por el que nació todo esto. Hay que decirlo, hay jueces que han fallecido, secretarios que han fallecido, personal judicial, abogados, fiscales, imagino que víctimas, imagino que procesados en las cárceles, testigos, ¿sí? Entonces, es necesario seguir pensando en obligar a las personas a una audiencia física, cuando esta audiencia realmente, en casos, creo que en el 90% del tipo de audiencias que tenemos en nuestro país, se pueden hacer por medios virtuales. ¿Eso es sensato? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros un esquema, ¿no? O sea, que aquí está, digamos, en una parte de la audiencia está el fiscal, en otra está el defensor, la ciudadanía, y aquí tenemos el tema de las pruebas, los testigos, los documentos, ¿no? Un poco lo que les preocupa a algunos colegas, ¿ya? Entonces, este es el modelo de audiencia física, ¿sí?, que tenemos actualmente. Y este es el modelo de audiencia virtual, ¿sí? Ustedes ven, realmente no cambia nada. O sea, desde el punto de vista están las mismas partes, está el juez, está el defensor, está todo. Están los testigos, está la prueba documental. La única diferencia es que la comunicación entre todas estas partícipes del proceso penal, se realiza a través de medios telemáticos. ¿Sí? Tal vez el diagrama nos hace ver como que fuese algo muy complicado, muy complejo, ¿sí? Sin embargo, una audiencia telemática, aquí tenemos una foto, ¿sí? Esta es una captura de una audiencia telemática de un procedimiento abreviado en el cual están las partes, ¿sí? Se visualizan las partes, está el público y se realiza la audiencia sin mayores inconvenientes. Sí, en este tema yo quería un poco mostrarles, digamos, ciertos
malentendidos que hay con respecto a lo que es el modelo de la física. Por ejemplo, se dice, aquí tiene el fiscal y a ver, vamos, al defensor y el procesado. El defensor y el procesado tienen que comunicarse y si no se comunica, puede vulnerarse el derecho del procesado porque no tiene esa comunicación directa que tiene con su defensor. Yo personalmente en las audiencias que he podido apreciar de ese tipo, si nos vamos a la de juicio, pero si nos vamos a las otras, a una de formulación de cargos, o a una audiencia preparatoria de juicio, primero, el procesado muchas veces no está en la audiencia. Segundo, muchas veces ni conversan con el defensor, porque el defensor viene y dice, digamos, ya viene preparado, digamos, un poco su alegato, y no viene a improvisar en los casos en los que, digamos, se hace así, habrá otros que no, pero realmente la posibilidad que la física, decir que la física le permite una comunicación fluida con el procesado, que pueden conversar sobre su tema de defensa, sobre su estrategia, algún tema de variar dentro de la audiencia, es muy reducido realmente. Los colegas que tienen igual experiencia sabrán verificar ese dato. O sea, realmente no es que conversan, o sea, no es que tienen una conversación o algo más, ¿no? Tal vez una consulta muy pequeña, pero bueno, si ese es el problema en la audiencia telemática, existen medios como el teléfono. ¿Cuál es el problema? Que por teléfono se contacte, están en la audiencia y dice, en la audiencia telemática, dice, señor juez, están aquí en la audiencia telemática, está el defensor, ¿sí? Y el defensor con el procesado en otro lugar, y él dice, doctor, tengo que hacerle una consulta al procesado. Perfecto, comuníquese. Y se comunican telefónicamente, hasta de manera mucho más reservada y más amplia de lo que podrían hacer en una física. ¿Qué hacen en la física? En la física a veces cuando sucede, doctor, queremos conversar un momentito, y salen afuera. Salen a conversar, te corresponde suspender. Entonces, que no se haga como se hacía antes o como se sigue haciendo todavía en determinadas jurisdicciones, no quiere decir que la audiencia presencial, física, sea la única opción de administración de justicia. Existen los medios y existen las posibilidades. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la prueba. Igual los testigos, digamos, existen medios, yo he planteado la posibilidad de salas diferenciadas virtuales de testigos para que podrían estar de alguna manera ellos aislados de manera debida, ¿sí? Y ese aislamiento digital, ese aislamiento virtual, quién sabe, es más efectivo que el aislamiento físico. Porque el aislamiento físico en las salas de audiencias, dependiendo de la infraestructura de la audiencia, a veces también falla, porque se escucha de la pared clarito lo que están diciendo en la audiencia. Entonces, vamos, digamos, un poco siendo realistas. ¿Qué está pasando en la audiencia física y qué podemos hacer en la telemática y cómo se puede mejorar? Lo mismo con el tema de los documentos, se pueden enviar digitales y hay formas de cómo presentarles de manera debida. Esto un poco para darles un rasgo sobre este tema, si son o no son un modelo las audiencias físicas. Ahora vamos al tema de si requieren reformas legales. El 565 del COIP claramente establece la opción de audiencias telemáticas. Sí, en 3 casos. Dice, cooperación internacional, seguridad o utilidad procesal. La seguridad, en la seguridad, ¿está incluida la bioseguridad o no? ¿O solamente se refiere a la seguridad, no sé, física del juez? Que no le pase nada al juez o que no le pase nada al fiscal o no sé, al procesado. ¿Sí? ¿O es la seguridad entendida en un concepto más amplio y que incluye la bioseguridad actual? El tema de bioseguridad que permite que las personas accedan a una administración de justicia también biosegura, que en los momentos que ahora vive el mundo, creo que es algo que no se puede dejar de lado. Utilidad procesal. Este concepto de utilidad procesal puede ser entendido ampliamente igual. ¿Es útil para el proceso que se haga telemática o es inútil para el proceso? Eso es ese es el tema. ¿Esta norma es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿O se necesita una norma que diga, se harán audiencias telemáticas cuando haya pandemia? Para que todo el mundo haga las audiencias telemáticas porque hay pandemia. ¿Sí?
Entonces yo creo que la norma es suficiente. No le veo una necesidad de alguna reforma sustancial. Yo no le veo, ¿sí? Dice, y en aquellos casos en que sea imposible la comparecencia de quien debe intervenir a la audiencia. Ese es uno de los últimos supuestos, cuando no pueda ir. Pero yo he escuchado de muchos colegas y de personas que han tratado el tema, es que no, es que sí puede comparecer, es que a ver, justifíqueme por qué no puede venir, casi presenten el documento de que tiene COVID y no puede venir, y entonces ahí sí le hago telemática. Cuando claramente en lo que son audiencias penales existen la causal de seguridad y la causal de utilidad procesal. Entonces, aquí dice, previa autorización del juzgador, la diligencia podrá realizarse a través de comunicación telemática o videoconferencia u otros medios técnicos semejantes de acuerdo con las siguientes reglas. Entendida esta norma de manera, digamos, prudente, ¿es ilegal hacer una audiencia telemática? ¿Viola alguna norma? ¿Viola algún principio? ¿Viola alguna regla? Entonces, tenemos que, digamos, entender que la audiencia telemática está prevista en la ley y se puede hacer con todas las garantías y respetando todos los principios de los cuales ya he hablado un poco a lo largo de esta charla. Y para respetar esos principios, la norma también sí prevé los supuestos. Dice, el dispositivo de comunicación de audio y video utilizado permitirá al o el juzgador observar y establecer comunicación oral y simultánea con la persona procesada, la víctima, la o el defensor público o privado, la o el fiscal perito o testigo. Porque yo he escuchado que no se puede hacer audiencias telemáticas en audiencias de juicio. Aquí dice la norma, perito o testigo, y los peritos o testigos acuden a las audiencias de juicio. Se permitirá que la persona procesada mantenga conversaciones en privado con su defensor o defensor público o privado. La norma también ya prevé la posibilidad de que estas audiencias telemáticas, si permiten esta comunicación oral, que es la inmediación entre las partes, ¿sí? Y permite que el procesado converse con su defendido, perdón, con su defensor, público o privado, está cumplida la regla y la audiencia se puede realizar. ¿Qué dice la segunda regla? La comunicación deberá ser real, directa y fidedigna, tanto de imagen como de sonido, entre quienes se presentan a través de estos medios y las o los juzgadores, las partes procesales y asistentes a la audiencia. La comunicación deberá ser real, directa y fidedigna. Muchas críticas a las audiencias telemáticas se dieron, y con toda la razón, respecto a las fallas en la comunicación. Bueno, que el Polycom no funciona, que se desconecta, que no le escucho, que el abogado no se conectó, que ahí ese rato improvisando, algún juez, digamos, tratando de salvar la audiencia, hagamos por WhatsApp, vemos esta situación, ¿sí? Entonces, ahí sí encuentro yo, digamos, un problema, pero que no es de la ley. No es de los derechos, no es de las reglas, de los principios, de las garantías. Es un problema de la infraestructura, ¿sí? Que debe ser resuelto. Si la herramienta que yo estoy utilizando, llámese Polycom, llámese Zoom, llámese lo que sea, no me permite que la comunicación sea real, directa, fidedigna, que no me permite que haya la simultaneidad en escuchar correctamente a las partes, obviamente no se cumple la regla y la audiencia no se puede realizar y se puede declarar fallida porque no cumple con esta regla. Pero no podemos decir que porque se falló una vez, que a mí también me ha fallado un montón de veces, que el abogado no se puede conectar o que no me escucha, se solventa esas situaciones y se avanza con la audiencia. Pero no podemos decir que por eso no funcionan las audiencias telemáticas. ¿Sí? Hay que saber diferenciar si es el medio o es, digamos, en este caso, el medio tecnológico usado el que está fallando. ¿Ya? Eso es lo que nos dice esta regla. La tercera dice, la o el juzgador adoptará las medidas que sean indispensables para garantizar el derecho a la defensa y el principio de contradicción. En este caso, sea física o telemática, es el juez el que tiene la obligación de garantizar estos derechos, estas garantías. Si que la plataforma no le permitió que escuche la otra parte, el alegato del fiscal,
me corresponde a mí como juez ver la manera de cómo ese alegato se repita, se suspenda la diligencia, lo que sea, para poder garantizar que escuche correctamente. Señor fiscal, por favor, repita, hubo una falla en el audio, repita por favor su intervención. ¿Cuál es el problema? Pero es el juez, no es la herramienta la que garantiza, es el juez que usa esa herramienta, ¿sí? Las audiencias telemáticas podrán ser presenciadas por el público, excepto en los casos que existe una medida de restricción a la publicidad. Aquí es un poco donde muchas personas, digamos, insisten en que esta virtualización de la justicia o esta telematización de las audiencias sí está afectando el principio de publicidad. Aquí claramente se dice que las audiencias telemáticas deben ser públicas. Y si yo no comparto el link, ¿qué es sala virtual? ¿Cuál es la ID? ¿Cuál es la contraseña de esa sala virtual? ¿Cómo van a ser públicas? Pueden ser públicas las físicas porque una persona va a la sala de audiencias física y entra, pero ¿eso es público? ¿Eso es realmente público? Público es en una audiencia virtual que el ciudadano conozca qué día, qué hora y en qué sala virtual se va a hacer la audiencia, y si quiere, ingrese a la sala virtual y observa la audiencia, sin limitación de ningún tipo, porque la ley claramente establece que así debe ser. No es porque el doctor Molina quiere que las audiencias telemáticas sean públicas, es porque la ley lo dice. Y si no se lo está haciendo así, yo creo que es algo que se debe corregir. Se lo debe corregir. Ver la manera, ver los mecanismos para que las audiencias en todas las instancias sean públicas. Vamos al COGEP. Bueno, yo soy muy respetuoso de las personas que hacen el tema civil, pero yo no. Yo soy digamos, yo desde los 21 años estoy en el tema penal, pero sin embargo quería para ellos, digamos, aquí sé que los procesalistas tienen, digamos, más una inclinación al tema civil, entonces quería, en honor a ellos y a las personas que también hacen el tema civil, sí, analizar también el COGEP. El COGEP también establece claramente que el proceso oral por audiencias, dice, la sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deba realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación cuando la comparecencia penal no sea posible, cuando la comparecencia personal no sea posible. ¿Ya? Eso dice aquí. Entonces, en el COGEP van a decir, sí, es que, a ver, ahí sí, présteme el certificado, está enfermo, no puede venir, tiene alguna discapacidad o cuál es la situación, no puede venir, entonces ahí sí le convoco a una telemática. Sí, podríamos tomarle así la norma, ¿no? Pero leamos más abajo que dice el artículo 86. Comparecencia a las audiencias. Las partes están obligadas a comparecer personalmente a las audiencias, excepto en las siguientes circunstancias. El numeral 3. Cuando a petición de parte la o el juzgador haya autorizado la comparecencia a través de videoconferencia u otro medio de comunicación tecnológica. ¿Qué quiere decir? Que está en la potestad del juez convocar a la audiencia por medios telemáticos, sin que sea necesario el requisito de imposibilidad de la audiencia. Dice, cuando a petición de parte la o el juzgador haya autorizado. El abogado dice, señor juez, estamos en pandemia, realmente mi cliente es una persona de tercera edad o la situación, aunque para mi entender, es más que suficiente que se pida una audiencia telemática y se debería autorizar, ¿sí? Pero en este caso, solicito, señor juez, se haga la audiencia por este medio y debería hacerse así, ¿sí? No conozco realmente que se estén dando así las audiencias. ¿Por qué? Porque no son públicas. Porque yo veo las estadísticas, se han hecho 20,000 audiencias telemáticas, lindo, pero no he visto ninguna porque no son públicas. Y acabamos de ver que la publicidad es un modelo de justicia. La Corte Interamericana nos dice que la publicidad es una garantía elemental para el desarrollo del proceso. Entonces, eso es lo que debemos observar. Entonces, ¿se necesitan reformas? Para mí, no. Se necesitan protocolos, se necesitan manuales, se necesita un montón de información. Yo creo que no. Yo creo que se necesita más, es la voluntad, sí, de los intervinientes para que se desarrolle de esta manera la audiencia.
No sé si está la presentación, si está bien, si sigue, ¿me confirma? No, Telmo, este momento tienes solo en negro la pantalla. Ahí sí. Ok, gracias. Sí, continuamos y vamos a la última parte ya para no cansarles más con el tema. Sí, vamos a responder esta última pregunta. ¿No garantizan el debido proceso? ¿Sí? Para esto, igual, solamente... Telmo, parece que has perdido audio. ¿Me escuchan? Estás con un problema en tu audio. Cuando empezaste a compartir nuevamente la pantalla, se te dañó mucho el audio. ¿Ahí mejoró? Ujú. ¿No mejoró ahí? ¿Se me escucha? Te escuchamos, pero no sé por qué tu audio se distorsionó. Está saliendo con bastante distorsión tu audio. Te escuchamos bien, pero distorsionado. Ya, pero eso pasó ahora o ya estaba así todo el tiempo. No, no, pasó este ratito. Ya, vamos a ver si... Ahí se me... A ver, no te oímos ahora. Ya, a ver, déjame ver si es que hago esto. Espérame un ratito. Claro, no te preocupes. Ujú. Ahí me escuchas. Ahí me escuchas ¿Puedes hablar mejor. un poco más, por favor? Sí, ¿Me no, escuchas mejor? estás con una distorsión fuerte en el audio. Ya, espera. Mientras, Mientras el participante logra rearmar su audio, invitamos a todos los participantes a presentar sus preguntas en el chat, las cuales serán procesadas y hechas al doctor Molina una vez superemos su problema de audio. Muchas gracias. les invitamos también, aprovechando esta breve pausa inesperada, a buscar el programa de los procesalistas en YouTube. Tenemos un canal de YouTube del mismo nombre, búsquenos ahí como Los Procesalistas y suscríbanse al canal. Van a poder ver todos los programas que hemos hecho en las 12 semanas anteriores ya. Telmo, ¿cómo vamos? Tal vez quieres intentarlo de nuevo con tu audio. En el chat de Zoom, algunas personas están recomendando que el doctor Telmo reinicie su usuario. Que reinicie su computador o su... No te entendí bien. ¿Ahí se me escucha o no? Telmo, están recomendando que salgas de Zoom un momento y que vuelvas a entrar. Que ¿Ya no se me intentes... escucha? ¿Ahí se me escucha o no? Sigue, pero distorsionado. ¿Por qué no intentas salir y volver a ingresar a la sala a ver si es que ahí a lo mejor se corrige? Porque no hay razón aparente. Ya creo que lo va a intentar ahora mismo Telmo. Ténganos un poquito de paciencia mientras regresa Telmo. Bueno, estamos llegando ya a la 12ª semana
los procesalistas y ha sido un camino muy interesante. Esto es una idea original del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal a la que se alió en el camino el Colegio de Abogados de Pichincha para que podamos semana a semana con mis colegas, con Milton, ahora también y con Nadia y Milton estamos desde el principio, ahora con Bolívar y Alfredo en las 2 últimas semanas que se han incorporado. El tema de las audiencias telemáticas es increíblemente polémico, ¿ah? Pero Veo, sabe, Jorge Luis, una cosa que me llamó mucho la atención de lo que comentaba Telmo, que es una respuesta al problema de la oralidad como la oralidad, un sistema caro, porque la oralidad es cara. Es ajá, caro tener un tribunal y tener toda la sin infraestructura duda, para esto, es caro. Y requiere además capacitación. La capacitación no vamos a podernos ahorrar, pero por lo menos la sala virtual, a mi criterio, de hecho lo dijo también Telmo, abarata muchísimos costos. sin duda. Ujú. Y para mí también el tema de las audiencias telemáticas garantiza también el principio de publicidad, porque es más eficaz ahora que alguien se conecte directamente a través de su computadora ya a que pueda ver una audiencia, a que las personas se tengan que trasladar hasta la unidad judicial o hasta hasta las unidades judiciales a ver una audiencia. Entonces, hasta por la rapidez, por la inmediatez, se garantizaría muchísimo más el principio de publicidad. No sé tú qué opinas, Milton, al respecto. Yo quiero justamente, a propósito de lo que dices tú, Nadia, unirlo hasta con un tema más político. Y quisiera saber, Jorge Luis, si tú, si Bolívar o Alfredo coinciden. La audiencia telemática, de hecho, la Corte Constitucional le pide... Tenemos a Telmo ya de regreso. Perdónenme que les corte. No, Estaba por favor. terminando ya. Sí. Telmo, no sé si ya pudiste activarte el audio. Sí, ya pude activar. No sé si me escuchan otra Ahora vez. estás Clarísimo, perfecto. claramente. Ahora sí. Si es que se te complica a lo mejor con las diapositivas, ningún problema Ya. que lo hagas sin diapositivas. Creo que ya estabas ya cerca del final, Telmo. Sí, y es la última ya. Es la última, sí, pero como te decía yo, no soy muy bueno con la memoria, así es que necesito este apoyo. Entonces, no sé si están viendo la diapositiva, la última. Se observa y te observamos a ti también, Telmo. Ok. Eh, Entonces, como yo les decía, evaluar si que cumplen con el debido proceso. Veamos qué es el debido proceso. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana? Dice el artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías judiciales establece los lineamientos del llamado debido proceso legal, que consiste inter alia en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. En este caso es necesario enfatizar que dicha norma implica que el juez o tribunal encargado del conocimiento de una causa debe ser en primer lugar competente, además de independiente e imparcial. Más específicamente, esta Corte ha señalado que toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se somete. Como ustedes pudieron haber escuchado, hemos revisado, la audiencia telemática es legal. Las posibilidades de la audiencia telemática, la ley no establece límite, ¿sí? En todas las audiencias, con excepción de las que son de carácter reservado, obviamente no va a haber público. ¿Y qué es lo principal? No confundir la herramienta o el medio con lo que es el debido proceso, que es que se le juzgue a la persona un tribunal competente, independiente e imparcial. Y sea en audiencia telemática o sea en una audiencia física, sí, la herramienta o el espacio físico no va a garantizar la competencia, la independencia o la imparcialidad. Los únicos que pueden garantizar ese debido proceso legal, ese debido proceso, son los jueces. Entonces, yo considero que no debemos confundir el medio, sí, con la finalidad de la justicia, que es que se realice un proceso justo y se decida lo que en derecho corresponde. Gracias a todos por escuchar. Bueno,
Aquí me tomo un momento la palabra. La verdad es que en primer lugar agradecer la charla del doctor Molina. La verdad es que muy ilustrativa. Nos ha cubierto algunos puntos de una manera súper interesante, súper también didáctica, nos ha aclarado algunos temas. Y bueno, quisiéramos aprovechar este momento un poco para dialogar, ¿no?, con el doctor Molina, aprovechando su presencia, aprovechando que ha sido pionero en este tema de hacer en verdad, como poner en práctica la publicidad de las audiencias, convocando incluso a través de redes sociales a los asistentes. Yo quería hacer algunas preguntas porque también como litigante me llaman la atención algunas cosas y quisiera saber un poco su percepción como juzgador, porque entiendo que usted como jugador de primera instancia de garantías penales tiene audiencias en que no se producen pruebas o solamente se anuncian pruebas, pero también puede conocer audiencias por ejemplo, de procedimientos abreviados en donde se practican pruebas. Entonces, un poco aquí mi consulta va acerca de cuáles son los aspectos que usted ha podido ver ya prácticos, concretos, los puntos más fáciles de aplicar en una audiencia telemática y a su vez también cuáles son los puntos más difíciles de aplicar en una audiencia telemática, sobre todo donde tengan que producirse pruebas, sobre la base de su experiencia, doctor. A ver, yo creo que primero entender que la audiencia telemática exige necesariamente el uso de documentación digital. ¿Sí? Tal vez la costumbre, ¿no? Ha habido casos en que llega el abogado o el mismo fiscal, ¿sí? Y quieren presentar un documento, ¿sí? Y hacen esto. Hacen esto y dicen, aquí está el documento, señor juez, por favor revíselo. Entonces yo les digo, no se puede revisar por ese medio. Pero obviamente eso yo en lo personal no he dejado eso, digamos, un poco suelto, ¿no? Yo en mi providencia de convocatoria de la audiencia, cuando tengo una parte en el decreto en el que se señala que el abogado o el fiscal que quiera hacer uso de documentación, esta deberá estar debidamente digitalizada. ¿Sí? Entonces, si el abogado quiere presentar algún documento, si el abogado va a hacer uso de alguna información que debe ser puesta en contradicción a la otra parte, ¿sí? Para hacer ese uso, él debe ya presentarla de manera digital en la audiencia. Ahora, el tema, digamos, como prueba, por ejemplo, los fiscales en los abreviados, bueno, yo no considero que sean pruebas netamente los elementos que presenta en un abreviado, pero igual, el fiscal viene y ya me presenta el expediente digital, me presenta todo el expediente digital y el expediente digital también está a disposición de la parte procesada, ¿no? En este tema, por ejemplo, un poco es la resistencia a digitalizar la documentación. Sí, un poco es el problema, ¿no? Realmente la tecnología está ahí, o sea, la tecnología se la puede usar. El problema es si la quieres usar también. Entonces, yo al principio, digamos, si tuve algunas, digamos, situaciones en que el fiscal, no, es que ya le mando el físico, es que no, doctor, hagamos física porque yo son 10 cuerpos y no voy a digitalizar 10 cuerpos. Entonces, lamentablemente ya depende mucho del juez, ¿no? Yo en mi caso les he dicho, está dispuesto en la providencia que debe traer la documentación digitalizada y se debe cumplir el decreto y ya, ¿no? Es un poco más esa reticencia que hay a usar el medio digital, en este caso de los documentos. Y ese le veo yo el problema. De ahí en lo procesal, sí, en lo procesal las impugnaciones, si hay el documento, si a usted le pasan en contradicción ese documento y usted hace la impugnación referente a la legalidad o no de ese documento digital, sí, eso se tendrá que valorar obviamente en su momento. Por eso yo hago en el decreto claramente debidamente digitalizado. ¿Sí? Si que no está debidamente digitalizado, yo les he dicho a los fiscales, por ejemplo, los fiscales, porque hablo de lo que sé, ¿no? Y de lo que conozco bien. Entonces, que le digo, ¿cómo digitaliza? Claramente el COIBE establece el expediente electrónico tanto de fiscal como de la judicatura. Entonces, el expediente electrónico, al igual que el expediente físico, el secretario lo certifica el expediente digital. Entonces, ellos deben entregar la copia digital debidamente certificada por el secretario de Fiscalía. ¿Sí? Con esto establecemos que la documentación que está ahí es fidedigna, no es alterada, no está modificada.
Perfecto, yo quisiera hacer una última pregunta antes de darle el paso a los otros, digamos, presentadores del programa. Un poco, yo he notado mucho que hay mucha resistencia, incluso de propios juzgadores, me ha pasado mucho, incluso alguna vez, por ejemplo, que una juzgadora en una acción de protección dejó pendiente la resolución y desde las partes de los abogados dijimos, ¿por qué no nos convoca una audiencia telemática solo para leer la resolución? Y la jueza dijo, no, yo prefiero que sea virtual, porque todo esto es en persona. Y también, un poco para prepararme para este programa, asistí a una de sus audiencias virtuales, justamente la que se dio el día martes sobre una garantía jurisdiccional de acceso a la información pública, porque me gustaría ver la dinámica que incluso cumplió una institución pública en presentar la documentación y se tenían que poner de acuerdo, era básicamente en cómo la presentaban, cómo la entregaban a la parte que estaba pidiendo. Entonces, más allá de eso, sí me gustaría a usted desde la perspectiva del juzgador, ¿qué le podría recomendar a nosotros, a los abogados litigantes, que somos parte de todo este juego, llamémoslo así? ¿Cómo podemos nosotros mejorar o aportar o dar una facilidad también para que este sistema para que implemente en verdad la justicia telemática? ¿Qué recomendación nos puede dar a nosotros los abogados litigantes para poder facilitar a ustedes, los juzgadores, para que se pueda implementar mejor este sistema? Ya, es importante, digamos, el tema que tú tocas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este todavía juego entre el pasado, el presente y el futuro de las audiencias, ¿sí? Muchos abogados tienen toda la buena voluntad, ¿me entiendes?, de hacer la audiencia telemática, ¿sí? Se presentan, pero ha habido casos que se conectan y están en el carro, se conectan y están subiendo gradas o están caminando por la calle o haciendo otro tipo de actividades, ¿entiendes? Como que denota una improvisación en la audiencia telemática. Es importante que se entienda que la audiencia telemática no es una audiencia informal. O sea, no porque no hago la audiencia en un estrado y que no tengo yo toda la, digamos, la arquitectura o la infraestructura de una audiencia física, no voy a tomar los recaudos necesarios para yo hacer la audiencia de manera debida, ¿sí? Con el protocolo, con la formalidad y con la seriedad que debe hacerse una audiencia telemática. Entonces, esa sería una recomendación fundamental para los abogados. O sea, que tomen a la audiencia telemática con la misma o mayor seriedad que se toma una audiencia física. ¿Sí? Que se preparen. O sea, que no porque el hecho de que es accesible, que te evite el viaje, por ejemplo, si estás, no sé, tú en Guayaquil y tienes una audiencia en Loja, ¿sí? Obviamente no vas a tener que viajar a Loja, ya es bastante, ¿no? Es un ahorro considerable de todo, ¿sí? Pero no quiere decir que te vas a conectar, chuta, 5 minutos antes, todavía medio poniéndote la corbata o bueno, si no usas corbata no importa, no es el tema, pero de manera así apresurada, como que me conecté al final y el rato no tengo nada preparado, la documentación, digitalizó la documentación, no, es que no traje, es que, bueno, entonces se generan ese tipo de problemas. Entonces, si sabes que vas a hacer una audiencia de manera telemática, en una sala virtual, tener la preparación tuya personal como abogado, obviamente, en el caso de la preparación, siempre eso digamos, se ve muy bien, ¿no? Y es definitivamente el trabajo que le corresponde al abogado prepararse, ¿sí? Y no ir a improvisar el momento de la audiencia, ¿sí? Preparar sus equipos, ¿sí? Como hacemos antes de esta reunión. Yo en mis audiencias digo 30 minutos antes. Muchos abogados se conectan a veces al minuto y recién al minuto de la audiencia toca pasar 10, 15 minutos hasta que resolver ciertos problemas técnicos. Ingresar con anticipación. Si voy a presentar documentación, la ley establece claramente cómo se digitalizan los documentos. Presentarla, ya traer digitalizada los documentos y si los voy a presentar, presentarlos por esa vía. ¿Sí? Eso sería más o menos como de la finalidad de que de parte del abogado la audiencia se pueda desarrollar de la mejor manera. ¿Sí? Y que no haya faltado del abogado, digamos, ni de tu cliente, en el caso del cliente también, a veces eso es fundamental. En el tema penal, por ejemplo, el cliente, a veces está conectado el cliente, el procesado está conectado, él se conectó más rápido, más fácil, está a veces, y es interesante porque hay casos en los que está el procesado con su familia ahí en la audiencia, compareciendo a la diligencia, y no se conecta el abogado. Entonces es como que, te digo, es un poco eso, como que le ven que como es telemática,
puedo entrar al último minuto, no todos, ¿no? Obviamente hay abogados que no son así, pero recomendación fundamental. Se quedó un poquito sin audio, doctor Molina. Se quedó congelada la imagen. No sé si otros tienen el mismo problema. Ya, Sí. Ahí lo Está bien, escuchamos, ahora doctor. está Ahí lo bien, está escuchamos bien. claramente. sí, Ahí lo esa sería escuchamos. la principal recomendación, preparación. Preparación y formalidad el momento de una audiencia telemática. Perfecto. Bueno, yo quiero entrar en la tanda, en el tándem. A ver, mi querido Telmo, gracias. Qué buena conferencia, te agradezco mucho. Has topado toda una serie de temas. ¿Sabes qué? Pocas veces tenemos tantas preguntas en el chat y evidentemente no vamos a poder dar paso creo que ni al 5%, pero ahora por interno estoy viendo, ha despertado una increíble interés tu conferencia. Hay un tema que es el tema, uno de los temas que más preocupa y que inevitablemente tengo que toparlo porque, en respecto a las audiencias telemáticas, quiero decir, porque es un tema que está ahí todo el tiempo, ¿no? Y está en muchas de las preguntas, o en varias al menos de las que te han planteado, y es respecto de la legalidad de la práctica de la prueba documental, perdón, de la prueba testimonial, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puedes comentar? Algunos abogados, sobre todo penalistas, han tenido muchas prevenciones respecto de la práctica de la prueba testimonial. Has dicho algunas cosas en tu conferencia, pero hay algunos que dudan mucho de que se pueda hacer realmente prueba testimonial en audiencia telemática sin romper algunas reglas legales e incluso algunas garantías del debido proceso. ¿Cuál es tu criterio, Telmo, sobre esto? A ver, Jorge Luis, mira, el tema del testimonio, ¿no? Del testimonio también, por eso yo hablaba de la idealización de alguna manera de la audiencia física. Uh-huh. Sí, es como si los testimonios que se dan en las audiencias físicas fueran un testimonio casi, casi de película, ¿no? En el que hay una intervención del abogado, un interrogatorio y un contrainterrogatorio, pero intenso en que la información proporcionada por el testigo realmente es extraída de una manera técnica y con una pericia que realmente no se puede dar en la audiencia telemática. Sí, hay que ser sinceros, eso no ocurre. Sí, en la gran cantidad de casos, yo además veo que hay errores en los testimonios físicos. Sí, por darte un ejemplo, porque yo analizaba este tema que es el que más preocupa y con razón, ¿no? Y entiendo un poco la preocupación. Si el abogado hace una objeción, ¿sí? En una audiencia física, ¿sí? Física, muchas veces el tribunal dice, ya contestó. O sea, objeta y la objeción se pasa, o sea, el testigo no está tan preparado para llevar a cabo el interrogatorio, porque todos se preparan para el interrogatorio técnico, menos el testigo no sabe. Entonces dicen objeción. Y el testigo no entiende que es una objeción y se lanza la objeción. Perdón, contesta la pregunta. Entonces el tribunal ahí dice, chuta, ya contestó, o sea, ya no puedo calificar la objeción. Vamos a otro ejemplo, los testimonios anticipados. Sí, en los testimonios anticipados que se han dado en la Cámara de Gesell, por ejemplo, que se han dado testimonios anticipados de alguna manera ya por medios telemáticos, porque se la ha visto a través de un dispositivo igual a la víctima, testimonio y los abogados y el fiscal haciendo el interrogatorio y contrainterrogatorio correspondiente. Sí, definitivamente ahí lo que existe es un orden, sí, porque tú le dices, cuando está la víctima, en este caso es el testigo, ¿no es cierto? En este caso la víctima, en su función de testigo, sí, ella no te está viendo a ti, ella no le está viendo al fiscal, no le está viendo al abogado, no le está viendo al juez, ¿sí? Y le está diciendo a través de una tercera persona, esta es la pregunta, ¿sí? Y esa pregunta pasó un filtro previo,
porque internamente en la sala, estamos en la sala de Cámara de Gesell, los que hacen penal me entenderán tal vez un poco mejor, ¿sí? En la Cámara de Gesell están en una sala el fiscal, el juez, el defensor, la denunciante, el denunciante, y en la otra sala está la víctima. Entonces, hace una pregunta, solo al juez, en este caso el fiscal dice, a ver, tengo preguntas. Hago esta pregunta y el abogado objeta. Yo califico la pregunta, ¿sí? Y doy paso a la pregunta y recién contesta se le manda, digamos, a que conteste esa pregunta y se le hace la pregunta a la víctima a través de la psicóloga para que conteste. ¿Ya? Entonces, ahí tú ves un método diferente de acceso a la información del testigo. ¿Ya? Y que se realiza, y nadie ha objetado, y nadie ha dicho que es ilegal, y nadie ha dicho que es inconstitucional, ¿sí? O que pone en riesgo los derechos del procesado. Porque ese método, digamos, de testimonio se lo ha venido realizando en lo que es delitos sexuales, sobre todo en contra de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ahí tenemos un esquema que podemos rescatar y ver, ¿no? Entonces, el testigo, ¿qué va a pasar en el testigo en una audiencia telemática? Yo he dicho, la solución tecnológica existe. Existe, o sea, tú creas una sala diferenciada virtual en el que tienes una zona de aislamiento de testigos y luego el testigo accede a la sala y las personas le hacen las preguntas, el interrogatorio y contrainterrogatorio, igual como que estuvieran enfrente de ellos. Y para mí a veces es hasta más clara la información que tú puedes recibir, porque cuando tú le ves al fiscal o a las partes como nosotros estamos viendo ahora, se ve a veces la comunicación a veces más fluida. Dependiendo de los espacios físicos en los que se desarrolla la audiencia, la comunicación a veces no fluye, digamos, con la facilidad que fluye en un medio telemático, en un medio digital. ¿Sí? Entonces, digamos, hay todavía mucho que trabajar tal vez con respecto a eso. Yo creo que no. Yo espero en un poco tiempo tengo una audiencia de acción privada, que es de juzgamiento de acción privada, en la cual voy a hacer la audiencia de acción, el juzgamiento de manera telemática, ¿sí? Tratando de implementar todas estas situaciones, y ahí es donde voy a pedir colaboración de los abogados, ¿no? Y los dos son privados, obviamente, porque es acción privada, ¿sí? A ver si es que podemos realizar una audiencia de juzgamiento telemática. Entonces, es posible, pero vamos a lo importante. La posibilidad de que llegue un caso a juicio, ¿sí? Estamos hablando del caso, digamos, del porcentaje de audiencias que se realizan en tema penal, por ejemplo, es digamos, un porcentaje reducido de ese tipo de audiencias. Entonces está bien, listo, no queremos todavía entrar a hacer las de juicio telemáticas, ya perfecto, algún día se van a hacer. Tal vez no nosotros primero, otros países lo van a hacer y vamos a nosotros a ver eso, pero hagamos las otras en las que no tenemos ningún problema. Por ejemplo, las audiencias de segunda instancia, las audiencias de casación. Por ejemplo, yo veo, a ver, una audiencia de apelación, está la persona que apela, la otra parte y el tribunal. Yo veo que una audiencia de este tipo es 100% virtualizable y permite el acceso de un montón de gente que nos interesaría, a mí como juez, asistir a las audiencias de segunda instancia, poder conocer cuál es un poco el criterio de los jueces superiores, tanto en la provincial como en la Corte Nacional, una casación en materia penal. Sería interesantísimo. Entonces, sí, tal vez... Hemos conversado sobre eso, Telmo, por ejemplo, toda la función pedagógica que puede ir para las escuelas de derecho, que es algo que todavía no se ha pensado. Imagínate todo el beneficio que puede tener para profesores de procesal penal, procesal civil, por ejemplo, como yo, ¿no? El poder tener a tu curso ahí y tener al frente en la pantalla en una televisión al juez y a los abogados haciendo una audiencia de verdad, ¿no? Y tener ese chance rara vez lo tienes, y la tecnología te lo puede brindar, pero súper amigablemente y poner al alcance. Entonces, ¿qué te parece eso, por ejemplo? Eso me parece realmente uno de los beneficios que no hemos hablado todavía en o sea, tal vez como me dediqué un poco al debido proceso, no traté ese tema, pero ese es un beneficio, digamos, que tiene para, no creo que solo la rama jurídica, sino para el desarrollo del derecho, y a través del desarrollo del derecho, el desarrollo de la sociedad. Porque Sin duda. nosotros
¿sí? Esa es la idea Accedemos a del una... principio de publicidad, ¿no? Es la idea del Así es. principio de publicidad, Y que yo, que el juez sea fiscalizado, que el juez, que la ciudadanía sea el contralor del sistema jurídico y de la forma como los jueces realizan su labor y que la hagan a la luz pública, ¿no? Lo cual va a demandar desde luego jueces bastante más preparados, jueces que no puedan ir a improvisar, jueces más conocedores del derecho procesal también, para que puedan a la luz pública sortear todas las eventualidades que a veces ocurren en una sala de audiencias. Milton, estabas queriendo entrar también. Justamente a propósito de lo que está usted mencionando, Jorge Luis, y justamente con relación a lo que ustedes mencionan de la legitimidad en ejercicio, que me parece pues súper interesante, yo quisiera plantearle a Telmo dos preguntas sobre el principio de publicidad desde una perspectiva un poco política. En efecto, lo que ustedes conversan explica, desde luego, que la legitimidad, los jueces carecen de legitimidad de origen por pues, la fórmula de selección que tienen, que no es una selección en la que participa la ciudadanía o participa de manera mínima. Entonces logran ganarse esa legitimidad en ejercicio con su labor, máxime si su labor es pública, por lo menos por una alternativa de las audiencias virtuales. Mi pregunta va en el sentido de la experiencia que usted ha tenido en la realización de audiencias públicas. ¿Ha sentido el feedback de la ciudadanía? Es decir, todo lo que está relacionado con responsabilidad social del juez ha tenido la oportunidad de escuchar críticas, comentarios con relación a su desempeño de manera oficial o extraoficial, una. Y dos, desde luego, aparte de la publicidad de esta manera, ¿no? Para tratar de acercar juez ciudadano un poco y que el ciudadano tenga pues una noción semi-empática de lo que el juez hace. También está la prohibición del artículo 13 del Código Orgánico de la Función Judicial. Desde luego que en una sala de Zoom o de Teams no es un medio de comunicación social del cual se prohíbe la difusión de las audiencias. Pero la finalidad de la prohibición del 13 del Código Orgánico va en el sentido de evitar dar insumos para que se realicen juicios mediáticos, para juicios. La pregunta es, ¿usted cree que la implementación constante y generalizada de las audiencias virtuales con acceso a todo el público a través de estos medios podría ir en desmedro o podría ir a agravar la posibilidad de que existan parajuicios o telejuicios? ¿Cómo lo ve usted? A ver, primero con respecto a la crítica. Bueno, yo creo que gracias a eso estoy aquí, ¿no? Porque como, digamos, de alguna manera he tenido un feedback importantísimo, sobre todo de los estudiantes de Derecho, de los profesores de Derecho, que han tenido la visión de entender que la posibilidad de que los estudiantes accedan, ¿sí?, a ver cómo se desenvuelve una audiencia en la vida real, un valor incalculable para el desarrollo de los abogados del futuro. ¿Sí? Eso creo que es, digamos, mi principal, digamos, como te digo, motivación, ¿sí?, para continuar con esto. ¿Por qué? Porque cuando yo era estudiante de Derecho, realmente entrar a una audiencia tenía sus complejidades, ¿no? Sí, puede ser un edificio público, pero está el guardia ahí, y tú dices, ay, tienes que a veces dar el nombre y cosas. Entonces, muchas como barreras, micro barreras, ¿no es cierto? El tiempo, la distancia, muchas situaciones que te impiden y dices, no, ya no fui. El profesor manda y tal vez solamente fue uno a la audiencia y les contó a los otros 10 y se acabó el lío, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que esa es digamos, la principal feedback que yo he tenido, ¿no? Es que que son los estudiantes, ¿sí?, de varias universidades a nivel nacional, ¿sí?, que me han felicitado y que me han escrito y que me han pedido que siga y que siga compartiendo los links para que ellos puedan acceder, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque necesariamente yo creo que la justicia debe ser así, ¿no? O sea, debe dar esa opción para que las personas puedan aprender de una manera, digamos, fácil, accesible, ¿no? No tener que la educación no puede ser compleja, complicada. Sí, como decía Jorge Luis, yo estoy en un aula de clases, vamos a ver una audiencia y ingresamos a la audiencia y la vemos en vivo y en directo y no hay ningún problema, ¿no? Y todos accedemos. Porque diferente es enseñar sobre lo que debe ser cuando puedes enseñar sobre lo que es.
Y de ahí tú tienes un insumo mucho más fuerte para mejorar, para cambiar, para transformar. Y como te decía, eso te permite a ti valorar si la ley, sí, porque tal vez no es del juez, tal vez la ley es la que a la sociedad no le gusta. Y no hay que cambiarle al juez, sino hay que cambiarle a la ley, ¿sí? O no es del juez, sino es del fiscal. Entonces, no, la responsabilidad no recae en el juez, sino en el fiscal o en el defensor. O sea, eso te permite transparentar las actividades de los funcionarios judiciales y que el fiscalizador, la sociedad, puede identificar eso con claridad. Entonces, de eso de alguna manera empiezo a contestarte la segunda pregunta, ¿sí? Con respecto a si la publicidad, si no te entendí mal, digamos, de alguna manera agrava los juicios mediáticos, no te entendí bien, agrava la posibilidad de juicios mediáticos o limita. No, exactamente, en el sentido más bien de que podría agravarlo, tratando de hacer un paralelismo con la prohibición del segundo inciso del 13 del Código Orgánico de la Función Judicial. Desde luego, no se pueden transmitir por un medio de comunicación social, pero la llegada que tienen estos medios telemáticos pues es gigante. Si el espíritu de la prohibición era justamente evitar que se hagan parajuicios, juicios mediáticos, que lógicamente esto va en desmedro de la independencia interna, ¿usted cree que la generalidad de estas audiencias podría agravar la situación o qué garantía tendría que implementarse para evitarlo? A ver, yo no creo que la no transmisión de digamos, la prohibición del Código Orgánico de la Función Judicial esté relacionada a una restricción de la publicidad de las audiencias. A lo que va relacionado, yo creo que es a la restricción de medios que sean medios de comunicación, digamos, que son externos, que son ajenos a la administración de justicia, digamos, transmitan la diligencia. O sea, no es que, digamos, estaría una interpretación, ¿no? Que lo hicieron para que no se mediatice. Independientemente, si eso fuese así, no tendríamos juicios mediáticos porque ninguno transmite. Entonces hay juicios mediáticos y no tiene nada que ver con la transmisión de la audiencia, ¿sí? A lo que, digamos, va la norma, yo creo que es a decir, no puede una persona, un ente ajeno a la administración de justicia, transmitir la audiencia, ¿sí? Porque no es lo que, digamos, correspondería institucionalmente, ¿sí? O sea, digamos, no es lo institucionalmente correcto que un ente privado transmita esa audiencia. Pero desde el punto de vista de la mediatización, yo creo que es positivo las audiencias telemáticas. ¿Por qué? Porque precisamente tenderían un poco a minimizar una exagerada mediatización de los juicios. ¿Por qué? Porque tú recibes la información de qué pasó en la audiencia por medios de comunicación que intermedian esa información. Cuando tú puedes directamente ingresar a la audiencia y ver y sacar tus propias conclusiones y tener tu propia opinión de ciudadano de qué pasó en esa diligencia, de qué sucedió, de qué resolución tomó el juez, de si es correcta, si es... Tú tienes tu propio criterio, pero que lo sacaste de ver la audiencia, no de ver el fenómeno del teléfono dañado en la administración de justicia. El uno que vio y el otro que le contó y el otro que le contó y dijo, no, es que al final el juez es el terrible, ¿sí? Y es el malo de la película. ¿Ya? Pero cuando si tú vas y lo ves directamente, es el principal. Entonces, yo creo que eso no es negativo, al contrario, es positivo por todo lo que hemos conversado. Jorge Luis, doctor Molina, me gustaría tomar la palabra, no sé si me escuchan. Claro sí, ¿cómo está? Sí, Bolívar. Claro. Bueno, en primer lugar, pues felicitarlo por su exposición, una exposición bastante clara. Me quedó muy claro el tema de las audiencias telemáticas. Y yo quería ser muy breve, primero con un comentario, luego con una reflexión propia y finalmente con una pregunta, ¿no? Hace unos 5 años, para comenzar con el comentario, ¿no? Hace unos 5 años había una fuerte discusión en Guayaquil donde se reflejaba pues una fuerte resistencia de un grupo de colegas, ¿no? A ciertos cambios que necesariamente tenía que atravesar la función judicial, ¿no? Como por ejemplo el tema del casillero electrónico, las citaciones electrónicas también fue un tema de discusión, el expediente electrónico y ciertamente el tema de las audiencias telemáticas que en el área penal ya se hacían antes de incluso de este tema del confinamiento, ¿no? Recuerdo pues que habían instalado pues
equipos especiales en los CRS para evitar pues, el traslado de ciertos privados de la libertad y así pues, lograr pues, una mayor fluidez en las audiencias, es decir, que no se declaren fallidas, ¿no? Y vemos que ahora con este tema del confinamiento, con este tema de la pandemia, nos hemos visto obligados, y estoy hablando de todo el gremio, a adoptar pues, este tipo de medidas. Solamente como para citar un ejemplo que podría ser bastante ilustrativo, digamos que en Guayaquil tenemos 3.000 casilleros judiciales, ¿no? Y hay más de 20.000 abogados inscritos, ¿no? en el colegio, en el foro. Entonces es imposible pues, abarcar pues, toda esa necesidad, ¿no? Y la tecnología lo está permitiendo ahora. Voy ahora con un poco la reflexión, ¿no? Igualmente el tema de las audiencias, más mi reflexión va hacia los medios, ¿no? Y también la pregunta es, ¿qué es lo que debería hacer entonces el órgano administrador de la función judicial? Porque ciertamente los medios a través de los cuales se dan las audiencias telemáticas, de alguna manera no los administra el órgano que administra la función judicial, y podrían prestarse a ser manipulados por terceras personas. No sé si usted recuerde que a inicios, cuando se difundió el uso de Zoom, hubo acusaciones que circularon por parte del gobierno de los Estados Unidos, ya eran acusaciones formales, ¿no? De que había cierta manipulación de los medios, estos medios telemáticos, en donde de personas ajenas a las conversaciones podían acceder. Entonces, si esto lo trasladamos, por ejemplo, a una audiencia que debería ser reservada, podría generarse pues, algún tipo de violación a derechos de las personas involucradas en esa audiencia. Y bueno, y finalizo con una muy breve pregunta, nuevamente felicitándolo por su brillante exposición. Doctor Molina, en su criterio, en el estado actual de las cosas, ¿qué tipo de audiencia, qué audiencias usted cree que deberían continuar desarrollándose de manera presencial hasta por un tema de política pública? Gracias, Bolívar. A ver, vamos con el tema de la seguridad, que es algo que a muchos ha preocupado y obviamente con toda la razón, ¿no? Si el medio no me permite garantizar la seguridad de la audiencia, definitivamente no es el medio más adecuado. Sí, eso pasó al inicio. Yo recuerdo, obviamente, como ustedes, la sociedad es dinámica y la tecnología se desarrolla de manera muy rápida igual. Sí, cuando inició, por ejemplo, la plataforma Zoom, sí, se acusó de que tenía problemas y que permitía, digamos, ciertos actos a través de hackers que podrían vulnerar ese sistema y que podrían, digamos, ingresar y manipular la información y dañar lo que estaba sucediendo a través de ese medio, ¿no? Eso sucedió al inicio, cuando Zoom, obviamente, bueno, no vamos a hablar de esos temas, pero Zoom obviamente no se esperó pues, que se le utilice de esta manera en la pandemia. O sea, tuvo que crecer exponencialmente la empresa y resolver ciertos problemas en su código, en sus codificaciones, en su tecnología, para permitir que este tipo de filtraciones o este tipo de problemas de seguridad sean solventados, ¿no? Eso, digamos, la empresa primero debe dar la posibilidad de que haya esa seguridad. Primero la empresa. Segundo, la aplicación hay que saberla manejar también. Y ahí un poco digamos, creo que es el límite más grande para la implementación masiva de las audiencias telemáticas, es que se requieren habilidades tecnológicas. Y esas habilidades tecnológicas no se requiere que sean, no vamos a tener un departamento de informática con un informático por juez para que le enseñe cómo configurar o cómo hacer o cómo llevar a cabo la audiencia, ¿sí? Son habilidades telemáticas que debemos aprender nosotros como jueces, los secretarios, los ayudantes, aprender esas habilidades digitales para poder actuar con las herramientas digitales. O sea, pensar que se va a poder hacer eso y garantizar la seguridad de la audiencia sin conocer cómo se maneja la herramienta es imposible.
Entonces Zoom, por ejemplo, tiene en su configuración, cuando tú configuras la reunión, tiene varias posibilidades de seguridad. Por ejemplo, la seguridad que yo utilizo. Tú puedes permitir que cualquier persona entre a la audiencia sin clave, por ejemplo. No sé si ustedes han ingresado a audiencias de Zoom en la que solamente le pide el ID, ingresa y no tienes que poner clave, ingresas directo. ¿Sí? Hay un segundo nivel de seguridad que le pones la clave. Entonces, vas con la clave, pones clave. Segundo. Hay un tercer nivel de seguridad que es que solamente pueden ingresar las personas que tienen autenticada una cuenta de Zoom. Esa tercera opción sí es la más segura para las audiencias. ¿Por qué? Porque solamente puede ingresar una persona que tiene creada una cuenta. ¿Sí? Y cuando tiene creada una cuenta, la herramienta le vincula, digamos, a todo el sistema en el que tú estás desarrollando la diligencia y tú puedes tener la información de todas las personas que ingresaron a las audiencias. Entonces, si mañana se genera una vulneración o lo que sea y necesitas auditar el sistema para establecer qué es lo que pudo haber pasado, tienes las posibilidades de hacerlo. Ahora, ya en la práctica, si ingresa, a mí me puede pasar que ingrese alguien, porque ya tiene la clave, es pública, la clave es pública, ingresa, tiene la clave, ingresa con su cuenta autenticada, entra a la audiencia y entra a hacer algún tipo de incidente. Cojo el mouse, identifico a esa persona, doy clic derecho y le elimino de la sala. Y se acabó el problema. ¿Sí? Ya no tengo esa persona. Yo un poco les he explicado esto, he dicho, es como en la audiencia física. En la audiencia física hay alguien que interrumpe, alguien en el público que grita o dice algo, se le dice a seguridad, por favor, desalojen al señor de la sala, a la señora de la sala y le sacan a la persona de la sala. En la audiencia digital, virtual, tú lo que haces es usar la herramienta para poder aislar a esa persona o expulsarle de la sala virtual. Tienes esas opciones. Entonces, ya la posibilidad de que en el estado actual de la tecnología, de que una persona ingrese y haga, digamos, un hacker y ingrese y saque la información de la audiencia reservada en un tema de trascendencia contra el tema de la, por ejemplo, de la contra la estructura del Estado, era reservada y se ingresaron y esa información fue vulnerada. Sí, puede pasar, pero son riesgos que también puede que alguien le ponga una grabadora en la sala de audiencias física y le filtre, porque si va a tener toda la tecnología para entrar y hacer eso en una audiencia virtual, va a tener toda la tecnología para hacer eso en una física. Entonces, no creo que esto tampoco, digamos, limite la posibilidad de avanzar con las audiencias telemáticas, ¿ya? Entonces, no sé si me recuerdas la segunda pregunta. Sí, cómo no. En su opinión, ¿qué audiencias deberían, por el momento, realizarse de manera presencial o continuar realizándose de manera presencial? Bueno, yo considero que no existe, digamos, no podría decir que las de formulación o la de juzgamiento o X o Y audiencia determinada, ¿no? Yo creo que las audiencias, dependiendo su complejidad, requerirían de una audiencia física, ¿sí? Por darte ejemplo, una audiencia en el cual, no sé, haya, no sé, testigos que requieren, no sé, un aislamiento muy específico, muy especial físico en las dependencias judiciales, podrían hacerse de manera presencial, pero dependería de la complejidad de la audiencia, ¿sí? No dependería del tipo de audiencia, ¿sí? Porque todas las audiencias se pueden hacer vía telemática. Una de flagrancia, por ejemplo. Las audiencias de flagrancia se pueden hacer vía telemática. ¿Cuál es la limitación? ¿Sí? Que el procesado se conecta obviamente vía telemática por bioseguridad en una sala como se está haciendo ahora. Hay salas diferenciadas de flagrancia, en una que creo que está el abogado con el procesado, en otra el fiscal y el juez está en una tercera área. Entonces, por bioseguridad, ellos están conectados de manera telemática y hacen la audiencia de manera telemática. Lo único que falta es que esa audiencia sea pública, ¿sí? Entonces, yo no le veo limitación por el tipo de la audiencia, sino solamente por la complejidad. O sea, si es que, mientras sea complejo,
Porque si todos crecemos y si todos aprendemos y si todos mejoramos estos temas, mañana una audiencia que ahora nos parecía difícil, compleja, hacerla de manera telemática, realmente va a ser fácil. Sí, yo he tenido de todo tipo de audiencias y realmente muchos abogados digamos, me han sorprendido para bien y han hecho una excelente audiencia en constitucional, en penal, en todos los temas. Todo depende mucho, digamos, de la preparación del abogado más que del tipo de la audiencia. Entonces, no te podría yo decir, sí, sabes que solo las de juicio deberían hacerse físicas o solo estas deberían hacerse físicas. No. Sí, porque yo no le veo ninguna limitación, digamos, de ese tipo en las audiencias telemáticas. Elmo, Gracias. extraordinario. Quiero, antes de cerrar el programa, ha durado más de media hora de lo que normalmente dura y hemos tomado la decisión por interno de quedarnos así de largo porque ha generado una atención increíble. Hemos roto récord de audiencia en lo que suelen ser nuestras audiencias promedio aquí. Te agradezco el que hayas tenido la valentía primero de venir a conversar de la manera tan franca, tan amplia como lo has hecho sobre un tema que no deja de ser un poco delicado todavía en las actuales circunstancias. Creo que más por prejuicio que por toda una serie de prejuicios que por cuestiones reales, ¿no? Y me alegro mucho haber escuchado tantas cosas de la boca de un juez en ejercicio como eres tú, porque sí, hay muchos mitos circulando alrededor de las audiencias telemáticas y es bien bueno que alguien que desde el principio decidió agarrar el toro por los cuernos y cuando vino la pandemia y nos lanzó a todos a esta circunstancia inesperada en la que estamos, pues tuviste la gana de aprovechar también un poco, bueno, por algo ha de haber sido que cargabas de experiencia acumulada ya en materia tecnológica, a lo mejor eso te permitió tener un poco más de confianza también en que podía hacerlo, pero es evidente, has ido desarrollando ya con los meses toda una serie de conceptos, de criterios, y te agradezco que hayas aceptado venir a compartirlos con esta audiencia nuestra este día viernes. Nos quedamos súper contentos, te agradecemos infinitamente una vez más en nombre de todo el equipo de los procesalistas, y Nadia, te dejo para que despidas el programa. Telmo, un abrazo, gracias de verdad. Muchísimas gracias, doctor Mazón. Bueno, doctor Molina, solamente agradecerle también, a nombre otra vez de todo el equipo por su excelente exposición. Creería yo que al camino de la digitalización deben ir todos los procesos y que no debemos solamente limitarnos a hablar de la digitalización de las audiencias, sino que también el Estado nos está debiendo en la digitalización de los expedientes, porque para poder lograr la verdadera digitalización, entonces deberíamos empezar primero por digitalizar los expedientes, y para así poder nosotros crear una verdadera cultura digital. Además de eso, entiendo que este programa es Los Procesalistas y cuando hablamos del sistema penal, entonces el proceso empieza con la actuación del juez. Sin embargo, considero que a efectos de la crisis sanitaria que estamos atravesando hoy por hoy, inclusive hasta las diligencias fiscales, es decir, etapa preprocesal, también deberían de hacerse a través de medios telemáticos, para así también evitar, al menos hoy por hoy, ¿verdad?, un mayor índice de contagio. Entiendo también que ese tema viene a ser un poco más delicado por la reserva de las investigaciones previas. No obstante, sería algo que podría también limitarse y algo que también podría tratarse. Quizás en un próximo programa estaríamos muy gustosos de escucharlo, pero esta vez en la etapa preprocesal, aun cuando esto es Los Procesalistas. Sin embargo, no debemos olvidarnos que el proceso penal inicia con la instrucción fiscal y en instrucción fiscal todavía intervienen investigaciones fiscales, ¿verdad?, que merecerían también el punto poderlo conocer. Gracias una vez más, doctor. Gracias al público que ha estado aquí presente. Nos despedimos. Estuvimos el día de hoy con ustedes el doctor Jorge Luis Mazón como director del programa Los Procesalistas, nuestro moderador de lujo que fue nuestro doctor Alfredo Cuadros, nuestro moderador de toda la vida que es Bolívar Vergara, Milton Velázquez Díaz, nuestro nuevo moderador, también aquí estamos muchos moderadores, Bolívar Vergara, y bueno, esta es su servidora Nadia Villón, que los acompaña desde el primer día de este programa. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana a las 19 horas. Un abrazo.
Chao a todos, chao a todos. Gracias, Telmo. Gracias a todos. Gracias por venir al programa. Felicitaciones, doctor Telmo. Nos despedimos los moderadores no moderados. Un abrazo, buenas noches. Gracias, chao con todos.